esta es la hora que cada domingo el profe Morales se destina a Venezuela, pero lamentablemente para él me la apropio yo. Quiero hablar siempre yo con nuestro invitado de cada domingo a la 1 de la mañana, Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, Jenny. Gracias. Saludos, profe. Y buenas noches a todos. Pero no habla, no me dijo. Esta hora es mía. Noel, todas las semanas tenemos noticias y noticias y más noticias. Algunas tienen un alito de positivo, pero otras no son muy buenas que digamos. La semana pasada me estaba comentando sobre el derrame de petróleo. ¿Cómo está eso ahora? Bueno, está llegando ya a las costas, a las playas de Morrocoy, por supuesto. Como habíamos dicho, era el destino lógico que iba a correr por donde ocurrió la fuga en la refinería y el comportamiento del mar en la zona. Entonces, por supuesto, se dirige hacia las playas de Morrocoy. Ya hay cualquier cantidad de personas, hay un voluntariado intentando hacer lo posible para que el daño ecológico no sea tan grande, ¿no? Lo cierto es que va a ser inmenso. Ya eso, tú sabes que imagínate el aceite entrando en la conformación de un mangle, ¿no? Entonces eso simplemente hará su trabajo mortal en las playas. Sí, las imágenes satelitales son bastante tristes, sí, porque un lugar tan hermoso, con tanto verdor, con toda la biodiversidad. Sí, como te decía, eso es un paraíso. Morrocoy es un paraíso y se recuperará como tal. Se recuperará como tal. El esfuerzo que hay que hacer va a ser grande, pero la naturaleza con Venezuela siempre ha sido extraordinariamente noble, ¿no? Entonces, hasta en eso, podemos contar con su ayuda, ¿verdad? Gracias al clima, gracias a las corrientes, los vientos, gracias a todo ese tipo de situaciones, gracias a la belleza propia de esa tierra y esa zona. Estoy seguro de que haciendo lo correcto, los pasos correctos en el manejo de la contaminación, en el manejo de las arenas, vamos a tener la oportunidad de recuperar a Morrocoy cuando se recupere el país, pues todo va de la mano. Hablaban de que más o menos son unos 20.000 barriles de petróleo lo que se ha derramado. Sí, es terrible y es incalculable el daño como tal. Bueno, vamos a seguir hablando de daños. Esta noticia no sé cómo tomarla, porque uno quiere ser educado y hacer las cosas bien, pero cuando leí que el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio aseguró al primer ministro de Cabo Verde que Alex Saab miente descaradamente, no sé cómo tomarlo. Bueno, hay que tomarlo como si hablara cualquier persona con un mínimo de titularidad, porque tiene un espacio. Fíjate, nosotros lo hemos dicho más de una vez, cuando nació el Tribunal Supremo, esto siempre le genera a la gente mucho escozor, pero ese Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, nace por una decisión de esta Asamblea Nacional, ¿no? Esta misma Asamblea Nacional que declaró aquel vacío de poder, esta misma Asamblea Nacional, no el de ahorita, el del 2017, esta misma Asamblea Nacional que pone un chiste tan ridículo como el guiado, esta misma Asamblea Nacional designó, esto es muy importante que se entienda, designó 13 jueces con sus suplentes debido a la arbitrariedad salvaje que había cometido el chavismo en su último periodo como en la asamblea en el año 2014, pues, en el año 2015, en la asamblea, en ese diciembre, el chavismo nombró 13 jueces con sus suplentes, pues. Y entonces, para resarcir aquella arbitrariedad, esta inútil Asamblea Nacional nombra a estos 13 jueces con sus suplentes. Eso no tiene la más mínima importancia y menos puede tener el título de Tribunal Supremo en ningún lado. ¿Por qué? Porque de acuerdo al librito ridículo
y a la ley orgánica del TSJ, del Tribunal Supremo, este país, tiene 32 jueces en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pero no ves que si nosotros tenemos una constitución que parece un reglamento de tránsito con 350 artículos, pero el festival de estupideces son los que hacen que un país como este, por supuesto, no pueda caminar. Entonces, y nosotros venimos con ese problema de constituciones con sus 200.000 artículos, ¿verdad? Y las promesas de lo ofrecido son más o menos por el mismo estilo. Bueno, entonces, el esquema del reglamento de tránsito está allí, y ese esquema del reglamento de tránsito dio la posibilidad a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Un puntico allí y vuelvo allí. Es importante que se recuerde que cuando se hizo la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se necesitaba mayoría, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, se necesitaba la mayoría amplia, pues, no lo que es mayoría simple, se necesitaba la mayoría amplia. Y esa mayoría no podía lograrla el gobierno porque la oposición no contaba con los votos suficientes. Entonces, que alguien se pregunte cómo fue que aquella oposición del año 2004, que contaba con los votos suficientes en la Asamblea Nacional para que se impidiese la aprobación de la ley orgánica del TSJ, se aprobó esa ley orgánica, ¿no? Entonces, esa ley orgánica se aprueba y se crece esta barbaridad de 32 magistrados. Volvemos al punto estos nombran 13 jueces con sus suplentes. Alguien de repente empezó a decir, ese es el Tribunal Supremo, cuando tuvieron que empezar a huir al día siguiente de que se juramentaron, porque el gobierno dijo, esta guachafita no es así como así, y empezó a lanzar órdenes de captura, pues. Entonces, se empezaron a declarar y a presentarse como Tribunal Supremo en el exilio. Se cometió el barbarismo a nivel de la OEA de decirlos y presentarlos en la OEA. Mira, estos son los jueces del Tribunal Supremo. Si estás agarrando el librito ridículo ese que es Constitución y te basas en él y te basas en la ley orgánica del Tribunal Supremo, todo lo que tú estás diciendo es una rolitranco de pendejada que no tiene nada que ver con la legalidad que el chavismo impone y con la legalidad que estos nacieron, porque nacieron en base a la legalidad del chavismo. Entonces, para más este Tribunal Supremo, estos 13 jueces con sus suplentes han tenido múltiples deserciones, ¿no? Como todo lo que nace de la Asamblea Nacional está absolutamente podrido, igualito ellos tuvieron sus deserciones, igualito que hoy las dirigencias de los partidos tienen divisiones y sus dirigentes eternos ahora son los nuevos directores del partido y toda esa misma cochinada. Y entonces el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio puede tener algún tipo de idea de nobleza, pero en el primer día en que vienen y ellos mismos reconocen a Luis Ortega Díaz, a la criminal de lesa humanidad, Luis Ortega Díaz como fiscal que introduce documentos ante el tribunal, pasó de ser chiste a ser un asunto extremadamente ridículo. Entonces, ellos pueden decir cosas que pueden sonar un mínimo interesantes, como esa. Sí, por supuesto que SAP no es venezolano. Pero eso lo sabe todo el mundo. Exacto. No van a descubrir América. Son asuntos de perogrullo, y quizá si le llega esa información a Cabo Verde no sabe el chiste, diga, mira, el Tribunal Supremo de Venezuela se está negando, Maduro dice una cosa, y se pueda generar algún tipo de confusión, lo cual lo dudo, porque es una confusión que no pasaría más allá de la secretaria. Así que no hay más nada ahí. Garzón ahora salió con que el caso Saab se usa para la reelección de Trump. O sea que Trump armó todo esto de que Saab fuera el señor que lavaba los dineros de Venezuela, todo para hacer... Con pensamiento comunista puro y simple. Jenny. Quien también salió a hablar del caso Saab es Juan Manuel Santos, que él asegura que nunca actuó Saab en nombre de su gobierno. Ahí está un video. ¿Alguien le pregunta? Sí, porque hay un video donde Santos viene aquí a firmar una serie de acuerdos con Maduro en Miraflores, y el representante por Colombia en uno de los acuerdos es Saab. Y el representante por Colombia en uno de los acuerdos. Se lo pudieron haber metido sin él enterarse, porque esas no son cosas de que el presidente tenga que estar encima. Alguien debería estar encima, y creo que para la fecha
era ya bastante reconocido los distintos movimientos de SAP con vinculaciones, vinculaciones no santas, vinculaciones directas con la guerrilla y otra cantidad de cosas. Entonces, para más en ese acuerdo donde SAP firma por Colombia, es precisamente parte de ese acuerdo que hablábamos en la semana de la captura de SAP, que hablamos de cómo salpicaba todo esto, porque es la parte del salpicado que no se entiende en Latinoamérica y cómo afecta a Latinoamérica también esa figura, porque esa era la parte de viviendas y fueron distintos planes de vivienda para Colombia, para Ecuador, para Bolivia, para Perú, parte de una centrífuga de lavado de dinero y sobre todo para poder imponer más la presencia política del chavismo en las zonas. Bien, dejemos un poquito a Don Saad. Murió Darío Vivas, el jefe de gobierno de Caracas, por COVID-19, ¿no? Sí. Bueno, hoy precisamente me hicieron esa pregunta. ¿Quién era ese ser? Darío Vivas era un comunista más. Fíjate, vamos a intentar centrarnos en el espacio de Darío Vivas Chávez y todo este asunto. Cuando una de las intentonas de Chávez en el 92, una de las intentonas de golpe en el 92, Chávez había engañado al componente civil del golpe. Había dejado por fuera a sus amigos de aquel entonces del partido Causa R, había dejado por fuera a Ali Rodríguez Araque, a Aristóbulo Istúriz, a Pablo Medina, no les entregó las armas. Chávez tomó otra ruta para llegar a Caracas y no la ruta donde se había quedado con ellos. Bueno, dentro del distinto componente civil y todo lo demás, siempre estaban viejos comunistas que estaban metidos ahí que son eternamente parte de lo que deforma una sociedad hoy, mañana y siempre. Bueno, Darío Vivas era parte de ese lote. Él era portero o chofer en el Instituto Nacional de Nutrición. Y entonces él tuvo que romper candados y todo para poderse meter de nuevo porque él tenía debajo de algún lugar guardado una caja con bote de pistola. Ese fue su gran aporte para la revolución. Después, eso le logra esa interconexión. Después Chávez en el gobierno, en la campaña, ya en el gobierno, Darío Vivas sabía gritar y encender las masas. Y eso le valió después convertirse en el jefe de movilizaciones en Caracas y movilizaciones nacional del partido, porque sabía gritar y presentaba a Chávez con mucho furor. Y eso después le valió, por supuesto, cualquier cantidad de cargos a nivel de gobierno. Eso fue Darío Vivas. Esta semana se murió junto con el Chino Can, otro comunista más. Entonces esta semana 2 comunistas menos en el cuento. O sea que este señor de portero pasó a jefe de gobierno. Sí, pudo haber sido lo que sea. Fue diputado cualquier cantidad de veces y estuvo hasta en comisiones de carácter internacional por parte del partido en nombre de Venezuela. Bueno, Perón hizo lo mismo con un señor que era portero y no sé qué ministerio le dio, así que eso es normal en esta gente. Desde Calígula. Desde Calígula, sí. Vaya que sí. Bien, Estados Unidos confisca 4 buques iraníes que navegaban hacia Venezuela, pero el embajador iraní en Caracas dice que no son de Venezuela, no son de Irán. Fíjate que eso entra también en otra discusión sobre quién son los buques, si los buques son los mismos 4 buques que son de Venezuela que acabamos de perder con Petrochina. Hay una gran cantidad de confusiones en ese negocio. Entonces, los buques confiscados por los Estados Unidos supuestamente traían de nuevo gasolina. Todo eso está incompleto todavía. Lo que sí está un poquito más completa la información y es un punto bueno a tratar son los 4 buques que perdimos con Petrochina. Y son importantes tenerlo en consideración. Porque forma parte del desmantelamiento organizado del país. Esto no tiene que ver en sí con las sanciones. Las sanciones es la excusa para el desmantelamiento. Pero cuando se ve bien la cochinada de cómo se genera la empresa conjunta PDVSA con una empresa china
que trabaja para Petrochina, y cómo después se aprovechan en el cuento de comienzan las sanciones y empiezan de una vez a cambiar contratos aparte y se mezclan estos buques en algo que no tiene que ver con lo que es directamente la producción, y el socio principal del gobierno, en este caso China, decide que la empresa como tal no puede estar peleando por las sanciones, por lo tanto rompe la sociedad y para no perder el dinero se queda con los 4 buques. Entonces nosotros acabamos de perder 4 tanqueros de gran calado, de grandes dimensiones, perdón, en una forma de desmantelamiento muy bien organizado que forma parte de este gran robo, del robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Esta es una de las cuotas de donde China pica unos cuantos souvenirs más. Entonces todo lo que está en el mar vinculado con Venezuela tiene destinos bastante extraños, ¿no? Entonces estos buques se suman a los otros, se suma al que hablábamos la semana pasada de la Owens, se suma a toda la cantidad de cosas de lo que es el legado de la revolución, ¿no? De cómo el buen nombre de PDVSA y de Venezuela simplemente hoy es un coleto y es bagazo gracias al proceso revolucionario, gracias a Chávez. Wall Street Journal hizo un buen análisis de toda la situación. Dice que los buques iraníes, los nombres y todo, que habían sido decomisados en días previos después de que un juez federal lo autorizara, que en este momento se están dirigiendo hacia Houston, Texas. Y que se hicieron las confiscaciones sin uso de fuerza militar. Sí. Eso es lo natural en este tipo de situaciones. Las compañías de seguro no quieren que se intervenga, eso también funcionó en el otro lado. Entonces todo se maneja en el orden de intentar tener menos carga a unas sanciones que son reconocidas en todo el planeta. Claro, entonces, si el embajador de Irán dijo que los buques cargados con gasolina no tienen nada que ver con Irán, que es una guerra psicológica de la máquina de propaganda de Estados Unidos, que ni los barcos son iraníes, ni el dueño, ni la bandera. Bueno. Esperemos. Lo importante es que ya esos 4 barcos se fueron. Ya eso se fueron y eso complica, por supuesto, más el asunto en Venezuela con respecto al uso de la gasolina. El país petrolero con la segunda refinería más grande del planeta, la primera reserva petrolera, no tiene ni tendrá gasolina en lo próximo inmediato. Y para conseguir gasolina, ¿cómo está en este momento en la calle en Venezuela? Bueno, tú sabes que aquí existen una serie de estaciones de servicio que venden a lo que se llama precio internacional, ¿no? Ellas tienen todavía combustible con colas pequeñas, medianas. Y donde se consigue gasolina a precio subsidiado, las pocas que van quedando ya casi que exclusivamente en Caracas, las colas son enormes, son inmensas. Ahí la gente puede asistir nada más es de acuerdo a su número de placa y tienen un máximo de consumo como que es de 120 litros al mes o 60 litros al mes, no estoy muy seguro cómo queda eso, siempre y cuando ya si se te venció el periodo de prueba, tienes que registrarte en una de las plataformas de gobierno, registrar el vehículo y que tenga la bondad el gobierno de que recibas la dádiva de poder comprar gasolina subsidiada con tu cola de 1 o 2 días. Detalles. Pero hay que tener la tarjeta de la patria. Bueno, ya ni siquiera la tarjeta, ¿no? Con la huella digital basta, porque desde que aquí se admitió todo este proceso de levantamiento de información biométrica por parte del Estado, con el motivo de las captahuellas para el proceso electoral, todo eso ha ido utilizando el gobierno. Entonces utiliza el esquema de biopago que instaló a través del Banco de Venezuela y utiliza el esquema de huella digital para ir registrando a la población dentro de ese sistema. Entonces tú no puedes comprar combustible de manera libre, sino la cantidad que te toque si utilizas los métodos de gasolina subsidiada, ¿no?
Si no, tienes que ir a comprar al precio internacional, que el cual es absolutamente impagable para la realidad económica venezolana, ¿no? Es increíble que exista la cola, escribe todo esto, porque todo forma parte de la irrealidad económica que está viviendo Venezuela, la cual es gigantesca. Hoy estamos hablando de que el dólar llegó a los 300.000 bolívares. Si nos ponemos a sumar los 5 ceros. 300.000 bolívares. Sí, si le ponemos a sumar los 5 ceros que le quitó Maduro, si le ponemos a sumar los 3 ceros que le quitó Chávez, el número es simplemente inconfesable. Gráficamente es muy difícil. Y tenemos que recordar que cuando Chávez impuso el control de cambio a principios del 2003, final del 2002, el dólar costaba 570 bolívares de aquellos, con todos sus ceros. Entonces ahora es 300.000 más 8 ceros. Más 8 ceros. Ese es el logro de la revolución. ¿Cómo el país, frente a esa realidad, cómo el país no estalla? Esa es una pregunta que la respuesta está de anteojito, ¿no? Porque la primera parte de la respuesta es la parte política. Es imposible este nivel de control social sin eso que llaman oposición. Eso que llaman oposición ha sido la posibilidad de poder ir destruyendo Venezuela de manera democrática y voto a voto. El otro es que la mentira económica que vivía Venezuela, la burbuja económica que vivía Venezuela, en parte mentira, en parte realidad, por el poder del petróleo, esa burbuja económica es demasiado alta. Entonces, como el gobierno controlaba el asunto del combustible, y todavía lo controla a través de estos mecanismos, y controla el costo de los servicios, existe todavía un inmenso desfase para enfrentar la realidad económica del país. Nosotros hablábamos hace casi 2 años de cómo la economía estaba virtualmente dolarizada, y veíamos al mismo tiempo informes de grandes economistas y otra cantidad de imbéciles diciendo que no era así y para allá no se iba. Bueno, ahora que está la realidad. ¿Por qué? Porque es lo único que podía pasar, pues. Entonces, ahora hasta utilizar ya el bolívar como referente es algo que se va perdiendo totalmente dentro del día a día de la gente. Ya en los negocios, tú vas hoy a una ferretería y tú vas a encontrar todos los precios de una vez colocados en dólares. En muchos supermercados es igual. Y no hay un referente real. Es imposible cuando tú lo sacas a bolívares decir que puedes comprar ni siquiera un cuarto de lo que comprabas hace apenas 2 años, porque el ingreso en bolívares no ha tenido compensación. Entonces, en ese increíble proceso de destrucción, todavía falta en el proceso hiperinflacionario venezolano que los servicios se empiecen a cotizar en sus números reales y que el combustible termine de perder la cuota de subsidio. Eso marcaría un hito nuevo en la hiperinflación venezolana, que si bien hoy es el récord más grande de la historia, sería algo simplemente increíble. Mira, no existe referente. Ya hoy no somos referente absolutamente para nada con eso. Ya se rompieron todos los récords. Si aquí se hiciera algo así con los servicios y lo que queda de combustible, no quiero imaginarlo. La inflación al momento es 4.099%. Y más porque todos esos números, cuando se intenta redondear eso, no se tienden una serie de realidades, ¿no? Todo está aguantado también por la parte de los servicios, como te repito. Pero, y es importante que la gente entienda, en cuanto a servicios que estamos hablando, agua, electricidad, y hasta en servicios de orden privado como telefonía celular, internet, sistema de televisión por cable, todos los mantiene regulados el gobierno, y estas empresas no han podido renovar equipos, no han podido mantener una plataforma tecnológica de punta, y son empresas de carácter privado, no pueden porque las leyes del gobierno restringen el cobro, pues. Eso, por supuesto, afecta muchísimo la calidad del servicio. El asunto es que si los liberas van a ser absolutamente impagables y el país terminará totalmente colapsado, incomunicado y con la epidemia de suicidios multiplicada.
porque parte de la sobrevivencia de la gran mayoría de los venezolanos es que el poco ingreso es exclusivamente para comida. ¿Cómo vive la familia que tiene que pagar un alquiler? De verdad todavía no logro comprenderlo. ¿Cómo viven ahorita cuando se tenga que enfrentar de nuevo el hecho del inicio de clases? ¿Cómo pagas la matrícula de tu muchacho para la educación privada? ¿Cómo estamos en un caos total y absoluto y no hemos visto todavía ni la mitad de la realidad económica de ese caos? Pero ahora las clases con el tema del coronavirus no creo que empiecen. Mira, y no creo que den clases online. Que las clases online son un chiste, ¿no? Pero existe una plataforma grande de colegios privados que sí están prestando sus servicios completos en ese sentido, ¿no? Con una buena serie de clases privadas y de clases online y cada una de estas cosas. Y culminaron el año escolar y por supuesto van a dar inicio al año que viene, pues. Y buscarán cómo hacerlo. Eso sucederá. El asunto es allí cómo poderlo costear. Es lo realmente impresionante. El sacrificio que está haciendo el venezolano promedio por sobrevivir en Venezuela es increíble. Cada vez cuesta más, cada vez se hace mucho más difícil. Eso sin contar con todo lo alrededor que significa, ¿no? Porque todo viene acompañado de una cuota de mucha tristeza, de mucho dolor, ¿no? Y ahora con la pandemia es encontrar todo el tiempo noticias ya de gente que uno tiene referencia medianamente cercana. Mira, se murió, mira, falleció. Lo tenían encerrado en el hospital de Maracaibo 5 días, no le daban comida hasta que se murió. Y así, esos son los casos que llegan de información común frente a la realidad de lo que está haciendo la pandemia en un país que está absolutamente en crisis y avanzando en su deterioro. Sí, los números de la pandemia no podemos saberlos porque obviamente ninguno de estos gobiernos dice la verdad, así que seguro que las cifras están totalmente disfrazadas, no van a dar jamás lo que está pasando. Nunca sabremos la verdad. Tú sabes que en este tipo de regímenes, y por eso es algo que la gente tiene que entenderlo, en este tipo de situaciones la información oficial es mentira, el rumor es desinformación y la verdad queda oculta hasta que no tiene valor. Sí, lamentablemente es así. Ayer, miércoles, Venezuela recibió 13 toneladas de ayuda humanitaria de la Unión Europea. Se va a distribuir en centros hospitalarios, lo hará la Cruz Roja. ¿Sabe qué va a pasar con eso? Mira, la única ruta que tiene es esa, Cruz Roja a través de la OMS y después hay, de la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja, que son los que el gobierno ha tenido la venia de permitir su participación con respecto a la ayuda humanitaria. Ese es el camino que seguirán. Nada extraordinario, es lo mismo y forma parte de este gran mercado de la ayuda humanitaria, forma parte es que es tan difícil. Es Venezuela, vale, es Venezuela, y está destruida por el socialismo, y mi país todavía no lo termina de entender. Mi país sigue imbuido en la mentira. Todavía quieren decir que son 4 delincuentes, no entienden el nivel de la destrucción, no logran comprender cómo es que Venezuela se encuentra en esta situación. No se logra comprender debido a una élite política, comunicacional y cultural que lo que sigue es sumida en la mentira, queriendo mantener al país muy lejos de la realidad para poder pensar en pescar mañana este país cuando quede sin la tiranía. Porque esta es toda la apuesta de toda la casta política comunicacional del país, que por arte de magia, porque ellos no quieren una extracción militar, el chavismo salga y puedan volver ellos a lo mismo y volverse a turnar, ¿no? Ellos lo que quisieran es eso, que el chavismo entendiera que ellos pueden llegar a un acuerdo, yo me quedo aquí unos añitos, después te toca otros añitos a ti, y así como estaban antes a Decopay.
no han entendido lo que es un proceso revolucionario, no han entendido el nivel de destrucción de lo que se ha generado durante el proceso revolucionario y no han entendido el desastre que el proceso revolucionario suelta al momento de extraerse, ¿no? Entonces por eso se abren todos estos comentarios realmente absurdos cuando siguen jugando a la democracia o las estúpidas declaraciones del día de hoy, entre ayer y hoy, que ha roto récord en estupideces. En un ratico creo que superó los 2 años de la habladera de pendejada. Es increíble lo que he hecho en estos 2 días. Ah, sí, eso te quería preguntar también, porque me extrañó que también ahora vaticina que el 6 de enero estará en Miraflores, pasará por el frente. Pasará por el frente, ¿no? Mira, es que son ridiculeces tras ridiculez. También toma el librito ridículo y toma el artículo de la Constitución por el cual él está allí por 30 días. Y entonces él dice que hasta que él no pueda llevar el país a elecciones libres, él seguirá siendo el presidente interino. Entonces, presidente interino forever. Son tantas las estupideces, son tantas las ridiculeces, es tanto el vacío, que ahí es cuando uno tiene que recriminar de manera formal a todos los que le dieron soporte a esta payasada. Yo lo he hecho más de una vez e insisto, gracias al soporte que le dieron a esto, gracias a los que han convertido a esta ridícula constitución en un dogma de fe, es que el país avaló esta estupidez y el mundo lo siguió. Y el mundo avaló esta inmensa estafa, esta salvaje estafa, gracias a una gran cantidad de personas que siguen siendo referentes en nuestro país. Y es allí, y son referentes más allá de lo político, son referentes culturales, comunicacionales, hasta referentes eclesiásticos. Señores, el daño que ha hecho esta gente no tiene nombre. Esta es una sola cosa, este proceso revolucionario es uno solo, este régimen socialista, gobierno comunista, oposición socialista es uno solo y está destruyendo a Venezuela democráticamente y lo hacen con el aplauso de muchos. Entonces, los que tengan la oportunidad de escuchar el Festival de Estupideces que hizo el guiado en estos 2 días, saquen la cuenta frente a la realidad de lo que estamos viviendo, porque hay que despertar, ¿vale? Ya está bueno. Ahora, el señor va a estar en Miraflores porque se le va a presentar al país un pacto de unidad nacional con partidos políticos y sectores de la sociedad civil, pero también reconoce que no sabe cuál podría ser el detonante para empezar una transición política en el país. O sea, si no sabe qué detonante va a ser, ¿para qué habla? Mira, porque tiene que llenar un espacio de titulares para poder, no te digo que tenía, en estos 2 días, me imagino que será, mañana dirá otra sarta de pendejada. Es impresionante, ¿no? Como ha hecho tanto el ridículo, hace 2 semanas dijeron que estaba en la clandestinidad, después estaba en un hospital repartiendo algo de la ayuda humanitaria que Maduro tuvo a bien dejarle que él repartiese. Mira, Jenny, es que es aberrante lo ridículo, ¿no? Es aberrante lo ridículo, lo salvajemente ridículo que es el personaje, el entorno y lo dañino el daño increíble que le han hecho al país. Porque más allá del hecho de la esperanza, es la imagen internacional, señores. Quizá esto vaya a tener un beneficio. Uno, que nuestro único aliado, los Estados Unidos, en particular la figura del presidente Donald Trump, sienta que lo estafaron y entonces empiece a revisar quiénes validaron este chiste, quiénes validaron esta payasada. Yo siempre quiero recordarles aquella vez que el presidente Donald Trump se está bajando de un avión al principio de este año y le preguntan sobre Venezuela y le preguntan sobre Guaidó y él dijo, bueno, la gente lo quiso allí. Ese es el que quiere, ese es el líder que puso a la gente allí. Y él lo dice evidentemente con un dejo de desprecio. Porque él no puede concebir que un país como Venezuela esté en manos de esta cosa. Poco a poco se dio cuenta de que no está en manos de esta cosa, porque esta cosa no hace nada, no pinta absolutamente nada. Y ni siquiera es un títere que sirva para algo, porque el titiritero tampoco pinta para nada. Eso es lo peor del chiste. Porque si el titiritero tuviese algún tipo de cualidades reales de gobierno, tampoco. Entonces, todo este negocio de Leopoldo López y compañía, todo
esta barbaridad de la MUD, todo este asunto del G4, todo esto que se llama oposición, todos los que han ayudado a vestir de democracia todos estos años llamando al voto después del año 2004, donde quedó científica y académicamente comprobado que no existe. Todos estos que han hecho de este librito ridículo, que su nacimiento propio es ilegal e inconstitucional, un dogma de fe, toda esta casta política y comunicacional asquerosa del país, hay que dejarla atrás. Y es bueno que se aproveche esta cantidad de oportunidades que está abriendo este momento para terminar de identificar todo ese mal. Todo ese mal, cuando se termina de identificar, tiene un punto común: socialismo. Pero como a la gente le encanta identificar personajes, aprovechen ahorita. Aprovechen, escúchenlos, véanlos. Vean lo que están pidiendo, que todos los acuerdos hay que hacerlos a través de Maduro. Vean lo que quieren seguir en este asunto asqueroso de las direcciones partidistas, los que se pliegan a las nuevas direcciones o siguen defendiendo a las anteriores igual de criminales. Mira, el país tiene ahorita una oportunidad extraordinaria de comprender cómo fue que llegamos aquí, cómo estamos aquí y cuál es la única fórmula para sacarlo, dejando todo eso atrás para ofrecerle a nuestro aliado una nueva forma de entender a Venezuela. Noel, hay una información que habla de líderes sociales y militares simpatizantes del chavismo que fueron encarcelados por Nicolás Maduro. ¿Es información correcta o es otra desinformación más? Mira, puede ser correcta y parte de desinformación, quizás se abulta, quizás pusiste preso a 2 o 3 y 5 militares más y listo, y se abulta, y se habla de líderes. Aquí no hay gran cosa en lo que tiene que ver con el liderazgo de absolutamente nada. El liderazgo militar, el que te da el rango y que te da el cargo. En el mundo civil, empezar a discutir que si hay liderazgo sindical a favor del gobierno o liderazgo sindical a favor de la oposición, todo eso es pura tontería, porque pues, el país está absolutamente desmembrado. Entonces, en realidad, más allá de lo que puedan sufrir como presos políticos, la noticia no tiene ningún tipo de valor o repercusión. Por eso te pregunto, porque a veces se toma una noticia así, se hace un montón de conjeturas y en realidad no es nada. No es nada, como la mitad de las cosas que se hacen en eso. Porque el gobierno lleva muy bien una técnica de hacer que la gente sienta miedo. Claro, ¿qué razones para tener miedo? Una tiranía comunista, y está haciendo lo propio que hace una tiranía comunista, pues. Entonces, ellos van haciendo muy bien su trabajo en ese sentido. Y generan ese tipo de titulares que le conviene, porque la gente cree que este tipo de gobiernos no quiere que se digan que violan los derechos humanos o que torturan presos políticos. No, necesitan que se diga, necesitan que eso se entienda, porque forma parte de la estructura del miedo que están acostumbrados a sembrar. Si no, no pertenecieran tampoco a esa estructura, no tuviesen el apoyo por parte de los socios tradicionales. ¿Por qué? Porque ese esquema siempre es el mismo. El proceso revolucionario hace siempre lo mismo. El socialismo siempre mata. Y este proceso revolucionario en particular, desde el inicio, persigue, secuestra, tortura y mata. Eso sí, eso no ha cambiado. No ha cambiado. Y es importante, perdona Jenny, es importante que se entienda, desde el inicio. No es que lo que vienen ahorita a decirse, no, nosotros en el 2017 abandonamos el proceso electoral, no, en el 2014 nosotros entendimos que hay un problema, no, desde el 2012 estamos hablando. Ridículos. Este país se volcó a la calle en abril del 2002 por una razón, por una serie de razones. Esa misma serie de razones lo que se han hecho es acumularse, hacerse inmensas. Este país se dio cuenta del fraude que había en el proceso electoral del año 2000, cuando lo implantaron a Arias Cárdenas. Después, cuando vieron la cochinada, después que vivió el año 2004, este país terminó de perder la fe electoral. Pero esas ratas asquerosas, las mismas que hoy se dan golpe de pecho y dicen no vamos a participar en el fraude del 2018, en el fraude del 2020, hicieron lo posible para llegar acá, ¿vale? Hicieron lo posible, lo hicieron de manera consciente, todos y cada uno. Eso es importante que el país termine de entenderlo. Todos y cada uno de los que le llamaron a votar después del año 2004 son culpables de manera consciente de esta desgracia.
Y si usted lo hizo, usted se mintió y se mintió de manera descarada, porque algo hizo que usted o un familiar suyo fuese a marchar en el año 2002, en abril 2002. Y fue a pecho desnudo, entendiendo la realidad de lo que había. Y vivió la masacre del silencio. Y vivió el carácter criminal de lo que significa el chavismo. Entonces, por favor, el primer punto es dejar de mentirse y entender cómo es posible, quién te mintió, quién hizo posible que aceptara semejante estupidez. Eso es lo primero que tiene que atender cada uno de los venezolanos para poder avanzar. Hacer su mea culpa en ese sentido para poder entender cuál es el camino a seguir. Entender la cantidad de años en que se ha sido tan increíblemente irresponsable para llegar a esta sociedad, a esta realidad. Y que entendiendo esos puntos, entendiendo la realidad venezolana, la realidad actual, la realidad geopolítica, empezar a señalar al primer pendejo que no te diga que lo que viene aquí es un gobierno de fuerza y que el sinónimo de gobierno de fuerza se llama dictadura, señalarlo como pendejo y hasta criminal. Porque la respuesta contraria a eso es infantil, es estúpida y carente de realidad. Perdona, Jenny. El martes comenzó el periodo de inscripción para las elecciones en Venezuela. Claro. Supongo que aunque dicen que la mayoría opositora no participará, muchos ya se estarán inscribiendo. Por supuesto que se van a inscribir con los siglas de los partidos tradicionales, se inscribirán, como decíamos desde el inicio, todos menos las estrellas principales, porque las estrellas principales sí van a protagonizar su gobierno en el exilio, parte del chiste. Claro, pero va a haber algunos laderos que sí van a estar. Por supuesto, muchísimo, no tengas duda. Y más ahora con el aval que le dio la conferencia episcopal, donde la conferencia episcopal técnicamente llamó a votar, a validar semejante barbaridad. No es la primera vez que la conferencia episcopal tiene este tipo de comportamiento. No hay novedad tampoco en eso, porque hay gente descubriendo la agua tibia. Ay, la conferencia cambió. No, vean cada una de las barbaridades anteriores en cada uno de los informes del año de la conferencia episcopal y van a encontrar lo mismo. Un comportamiento no sumiso de parte de la conferencia episcopal al gobierno. Un comportamiento donde diga sé sumiso a lo que el gobierno te diga. Había un sacerdote, Rosario Lara, ¿verdad? Ajá. Nosotros en este periodo chavista, como te lo he dicho 2 veces, hemos tenido en la iglesia, porque esta cosa que es la conferencia episcopal. Pero aquí han habido 2 fenómenos durante el periodo chavista muy importantes que pertenecen a la iglesia. El primero fue en el año 2003, el nuncio apostólico, el monseñor André Dupuy, calificó lo que vivía Venezuela en el año 2003 como una tragedia humana. Imagínate esa expresión por parte del nuncio apostólico de su santidad en Caracas. Venezuela vive una tragedia humana. Por supuesto, el monseñor Dupuy inmediatamente tuvo que abandonar Venezuela. Después tuvimos la bendición de contar con sus años de retiro, después del servicio durante casi toda sus años más importantes de vida, de Rosario Cardenal Castillo Lara. Fue dedicado en Roma, fue un personaje muy importante en el Vaticano. Hay una foto hermosísima del Papa Juan Pablo II, donde al lado tiene en aquel entonces Cardenal Ratzinger y del otro lado tiene al Cardenal Rosario Castillo Lara. Esa es la iglesia con la que yo me creé, esa imagen. Entonces, Rosario Cardenal Castillo Lara viene y vuelve al país ya para los años 2005 y fue muy franco con el país, muy franco. Y hasta para que el país pudiese entender el valor del derecho natural, él lo abrogó dentro de esta misma Constitución, pues, porque aquí en el artículo 350 de la Constitución lo que se busca es legislar el derecho natural. Y entonces él llamaba al país a que entendiera, en una frase, cuando el país va a terminar de comprender que debe aplicar el 350 o se ahogará. Es decir, si el país no termina de comprender que es vital abrogarse el derecho natural a la libertad y conseguirla, el país simplemente se ahoga, se pierde. Y hoy estamos viviendo esa realidad. 15 años después de esa palabra de Rosario Cardenal Castillo Lara,
la conferencia episcopal vuelve a lo mismo. Igual que como silenciaron las palabras de Monseñor André Dupuy, igual como silenciaron las palabras de Rosario Cardenal Castillo Lara, hoy son todavía más feo lo que están haciendo al decirle al país que pueda votar. Tú sabes que hay también la conferencia episcopal hizo un escenario que es bien ridículo y muestra la falta de coherencia de planteamiento y entendimiento de la realidad venezolana. En el año 2007, para la reforma electoral, la Iglesia en su momento calificó ese intento de reforma constitucional, de la reforma constitucional impuesta por Chávez en aquel entonces, que Chávez quería modificar 69 artículos de los 350 artículos de este reglamento de tránsito. Calificó esa reforma como inmoral, pero después llamó a votar. Dios mío. Entonces, el no mantenerse fuerte, firme frente a la realidad de la necesidad política real del país, no es novedad por parte de la conferencia episcopal. Sí, seguimos con la misma historia, así que, y no hay muchos Rosario Lara por allí no. Para que se tome el ejemplo, lamentablemente. No. Y estos cardenales recientes mira, mucho que desear, mucho que desear. Porque hay mucha gente que viene en punto y tiene su realidad frente a ese punto, ¿no? Cuando te dicen, no, la Iglesia tiene que estar totalmente fuera de las decisiones del Estado, somos un Estado laico, y se basan nada más en ese discurso y en esa realidad. Piensa en un solo segundo en la caída del comunismo sin Juan Pablo II. Luego hagan silencio ante la estupidez que están diciendo. Luego hagan silencio frente a la estupidez que estaban diciendo. Pero entonces, si ellos dicen que no debe meterse la Iglesia, tampoco debe meterse a mandar a votar. Ya, por eso. Es que es una... O se mete o no se mete. Por eso. No para una cosa sí, para otra no. Ahí está. Vamos a poner un punto muy claro. Lo que está haciendo la conferencia episcopal está mal. Lo que ha hecho la conferencia episcopal en los años anteriores está mal. La Iglesia debe tener una voz política, tiene que tener una voz de reflexión y de un llamado al país frente a la verdad. Llamar a votar es simplemente la continuidad del fraude. Lo que está haciendo la conferencia episcopal allí es una cochinada y no es la primera vez que la hace. Bien, el jefe del Comando Sur dice que observa con alarma las acciones de Moscú en Venezuela. En una reunión que tuvo el almirante Fowler, dijo que el principal problema del continente es el régimen chavista en Venezuela. O sea, no buscó ninguna forma agradable de decirlo, lo dijo directamente. Y veo con alarma lo que Rusia está haciendo con Venezuela en términos de personal desplegado y en la diseminación de desinformación. Exacto. Y lo dice de una manera descarada porque como hablamos también la semana pasada, en el momento en que en el Congreso este par de senadores mostraron parte de la realidad venezolana al señalar todo este asunto de la oposición como socialista y al señalar que haber reconocido todo esto no fue la jugada correcta y todo lo demás. Hablamos de la semana pasada que venía un cambio general de proyección de qué era lo que se iba a decir de Venezuela para el entendimiento por parte de la opinión pública estadounidense. Entonces aquí vamos en la continuidad de ese proceso, ya ahora en la voz del comandante, el director, el jefe del Comando Sur. ¿Qué es lo que está, qué es lo que se quiere decir allí? Cuando se le dice el problema más grave del continente. Ese problema más grave del continente ha ido bañando el continente de esa enfermedad. Porque si bien Cuba es el eje del problema, sin la fuerza económica de Venezuela, sin el buen nombre de Venezuela en su momento, sin la proyección que tiene el país, esa enfermedad, como siempre fue Cuba, seguiría siendo esa pústula asquerosa, más nada. No el cáncer esparcido de este nivel. Entonces la definición que hace el almirante Fowler es correcta en ese sentido, y su preocupación hacia el socio habitual en este tipo de problemas. Entonces
Carter lo hace desde el punto de vista militar y nada más toca el socio principal tradicional, donde el problema militar existe como constante entre los Estados Unidos y Rusia. Poco a poco se abrirá también la discusión del problema, por este caso por penetración económica de China, y la opinión pública norteamericana podrá identificar el problema chino también con el problema venezolano, y así poco a poco se va a ir comprendiendo más adelante, ya con la llegada de Abrams como enviado especial para Irán, y cuando Abrams empiece a conversar, se podrá terminar de ver ante el mundo el proceso fundamentalista también y la penetración en Venezuela. Cada uno de los puntos quedarán identificados, esperemos que en un tiempo relativamente corto, frente a la realidad de lo que necesita Venezuela, que se entienda su realidad, sobre todo que la entienda de una manera más clara el Senado próximo, la Cámara de Diputados próximo que tendrá los Estados Unidos después de la elección, que quede fresco ese entendimiento en el momento de la toma de decisiones con respecto a Venezuela. También dijo que el sistema de inteligencia de Maduro está tomado por Cuba. Desde el inicio. Que la construcción de esta red, que desde Chávez estrangula la democracia, es alarmante, y que la influencia rusa está al frente de mantener a Maduro en el poder, con todas las letras, para que no queden dudas. Sí, y no es novedad, eso no puede sorprender a nadie, igual que cuando la gente nada más acusaba a Cuba de lo que estaba sucediendo en Venezuela, es como si Cuba se gobernara, ¿no? Entonces no entienden cómo funciona la estructura revolucionaria y no entienden la importancia de estos dos motores gigantescos que son Rusia y China dentro del cáncer de este tipo de procesos en estos países, ¿no? Y ahora el agregado, como siempre insistimos, las revoluciones no son huérfanas, el agregado del protagonismo del fundamentalismo islámico en este proceso revolucionario. Por eso, teniendo en cuenta esa realidad, es que yo hice aquella definición: un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Hoy la foto está clarita. Sí, y lo venís diciendo hace rato, no se te ocurrió ayer. No, 1998, hubo un par de meses antes de que Chávez ganara. Era evidente hacia dónde iba. Si uno entendía la política nacional, si uno entendía lo que vale Venezuela, si uno entendía lo que estaba sucediendo en Medio Oriente, si uno entendía el renacer socialista, las juntas de Chávez, la visita de Chávez a La Habana, la visita de Chávez a Argentina, los contactos con Ceresole, la estructura que venía por debajo de lo que había sido una serie de contactos adicionales, lo de la AMI, una cantidad de cosas que fueron salpicando el entorno de Chávez, y entendía la realidad económica, la posición de un tipo como el Chacal. Si uno entendía cada uno de esos ejes, cómo eso alimentaba el proceso revolucionario que Chávez ofrecía, no sacar esa conclusión estudiándolo es difícil. La producción de petróleo sigue al nivel de 1934, 339.000 barriles por día. Sí. Todo 1934. Más de eran los comienzos. Sí, bueno, estamos hablando de la fecha donde se empezaron a abrir pozos en el país. El chavismo es un proceso, como todo proceso revolucionario, es un proceso para generar una involución a la sociedad. Todo proceso socialista animaliza. Todo proceso revolucionario genera un retroceso tribal. Vienen esas ideas de comunas, vienen esas ideas de cocina a leña, muele el maíz en tu casa, siembra un conuco. Eso es común en el socialismo, es natural en el socialismo, porque el enemigo es la civilización, por lo tanto tienes que llevar todo un formato de retroceso, porque cuando el comunista promedio, el socialista, vamos a ponerlo, cuando el progresista promedio se queja del consumismo desde su iPhone, lo que te va diciendo es que poco a poco vas a tener que cocinar con leña. Siempre es lo mismo.
Así de simple. Justo ahora, buscando noticias, el Vaticano tiene una noticia muy interesante. Venezuela, obispos piden participar de forma masiva en las elecciones de diciembre. Eso es lo que Y lo hablábamos hace dice el rato. Vaticano. Es que eso es lo que hablamos hace Correcto. rato. Eso es increíble el daño que está haciendo la iglesia con ese mensaje. La conferencia episcopal y el Vaticano con ese mensaje. Es realmente impresionante. Es una cosa que da vergüenza. Pero que esa misma noticia la ponga en la página del Vaticano es muy fuerte. Claro, es la línea que le interesa, es la línea que le interesa a la revolución. Bergoglio, siendo parte y cumplidora de la misma, le da promoción. No, sí, Bergoglio obviamente que está con la revolución, es uno más de todo este gran enjambre comunista. Sin duda. Por Y cierto, me hago cargo de testigo. ahorita que trajimos la palabra y colocamos esto, vamos a un punto que es importantísimo, Jenny. La selección de Kamala Harris como VP de Biden. Ajá. Es casi que la mejor noticia que puede tener la campaña del presidente Trump y es un punto muy importante para que el público termine de comprender cuál es la ruta que se traza el Partido Demócrata. Izquierda pura y dura. Una persona me preguntó por qué no le está pasando esto, por qué no pusieron a la esposa de Obama, que eso sí hubiese sido interesante, porque todo el mundo tiene miedo de que Biden se va a morir a mitad del camino y entonces tendría que venir la esposa de Obama a completar el periodo y todo lo demás. Y yo respondí esto es una especulación, pero tú sabes que la especulación política es el eje de estas cosas para poder aclarar estos puntos. El nombramiento de Biden, la selección propia de Biden y ahora la selección de Kamala Harris para esta posición viene a certificar el hecho de que el Partido Demócrata entiende que no puede ganarle a Trump. Entonces no van a quemar a nadie. Biden es un cadáver andante y Kamala Harris es un relleno que viene a identificar cuál es la ruta formal del Partido Demócrata mañana. Izquierda pura y dura. Pero es algo totalmente desechable. Tú no puedes quemar a la esposa de Obama, que puede ser tu candidata en el 2004, cuando puedas ganarle a algo que no sea Trump. Pero ellos están absolutamente conscientes de que no le pueden ganar a Trump. Ellos lo único que quieren hacer hoy es intentar conservar la Cámara de Diputados. Ellos tienen que forzar a que exista cada vez mayor votación por correo para poder hacer cualquier cantidad de cosas oscuras que no se pudiesen hacer frente al voto directo. Y buscar conservar, evitar que Trump gane por voto popular, no solo por los colegios electorales, e intentar evitar el proceso a nivel de la Cámara de Diputados. Pero ellos están tan absolutamente conscientes de que no van a ganar que hicieron esto. Pusieron algo absolutamente desechable y a Biden, que todo el mundo sabe que no culminaría en el primer año de ejercicio. Entonces, esa es la gracia. La puesta esta mujer ya deja esos dos mensajes. Se certifica que el partido no está entiende que no puede ganar y se marca todo el futuro del Partido Demócrata. Izquierda pura y dura. Sí, no, aparte ya dijo desde hace tiempo que quiere una transición pacífica en Venezuela, que buscaría el estatus de protección temporal para los migrantes venezolanos. Y más. Lamentablemente, Noel, mucho venezolano vota demócrata. Sí. ¿Por qué? Porque ellos se llevaron el cáncer que huyeron de aquí, se fueron y se lo llevan para allá. ¿Por qué? Porque aquí no se le quiso entender que este proceso es socialista. Porque la gran mayoría del venezolano que huyó siguió creyendo que aquí nada más está huyendo de una partida de criminales, no que está huyendo de un proceso socialista para la instauración de una tiranía comunista. No lo entienden ni son capaces de entenderlo. También, volviendo a los Estados Unidos, hoy hay que felicitar sin duda al presidente Trump
Hay que felicitar a Netanyahu, hay que felicitar al príncipe saudí, hay que felicitar a Ivanka y a su esposo, pues el trabajo de ella es lo que hizo esta realidad, este acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. Hoy es un día memorable para la historia del Medio Oriente. Pero no se lo reconocen a Trump, por supuesto. No, por supuesto que no se lo reconocerán y ojalá no se le ocurra a nadie pedir el Nobel. No hay que darle prestigio a ese galardón. El nombre de Trump le queda grande. El Nobel nunca va para los de derecha. No, el nombre de Trump le quedaría muy, muy grande a ese premio. Sí, no, que se le lleve Santos, que se le lleve Obama, pero no, no creo. Noel, se nos está yendo ya el tiempo, nos quedan un par de minutitos. Te dejo los últimos 2 minutos. Venezuela lo vale. La oportunidad que tenemos hoy de identificar lo que está mal, completo. No son los 4 personajillos de la oposición ni la camarilla del gobierno. Es mucho, muy grande lo que está mal. Entiendan conceptos, entiendan realidades y aprovechen de comprender que todo eso, dejándolo atrás, podemos ofrecer el país del mañana. El país del mañana va a ser muy difícil en su nacimiento, pero la riqueza que tiene Venezuela, la oportunidad que tiene el venezolano, el know-how, la capacidad de aprendizaje y cada una de esas cosas hacen posible que Venezuela despegue con una inmediatez impresionante frente a las oportunidades que se están abriendo mucho gracias a la política del presidente Trump. Así que Venezuela lo vale. ¡Viva Venezuela! Viva Venezuela. Gracias, Noel. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias, buenas noches.